Hermanos, en el segmento anterior proclamamos la palabra que hace referencia a Bartimeo, al ciego de Jericó, un hombre que nos sorprende por su fe y precisamente por confiar, por abandonarse plenamente en Dios, por entender que Él es el único capaz de liberarlo, de sanarlo, de que Él pueda recobrar su vista, llega a la conclusión más importante que tenemos que llegar nosotros, que es colocar a Jesús como centro de vida y de seguirle. Pero decía que hoy la palabra nos invita, nos interpela y nos exhorta, porque nos podríamos preguntar cómo es nuestra fe. ¿Es una fe perseverante, constante en medio de las circunstancias como Bartimeo, que había sido mandado a callar, pero insistía porque no podía desaprovechar la oportunidad de recibir el milagro? Eso nos lo tenemos que preguntar. ¿Cómo es nuestra fe? ¿En quién estamos confiando? Porque la palabra también nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy nos deberíamos preguntar a qué grupo pertenecemos. Si somos del grupo de los discípulos o de aquella multitud que mandaba a callar al mendigo. Y es que muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo del hermano que quiere buscar al Señor, que se quiere encontrar con el Señor. ¿O somos acaso del grupo de los mendigos, de los ciegos, de los necesitados, de los que clamamos, de los que pedimos, de los que entendemos que nuestra vida no tiene ningún sentido si no es Jesús el centro de nuestras vidas? Porque Dios tiene el poder de hacerlo todo, de transformarlo todo, pero no depende de Él, depende de nuestra fe, depende de esa actitud de confiar plenamente en el Señor y de abandonarnos, como decía la palabra al inicio, porque si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, haríamos lo que querramos, nos lo dice claramente el Señor. Nosotros también nos podríamos preguntar si hoy nos hemos despojado de todo aquello que nos aparta de la gracia de Dios, aquella tristeza que hay en nuestro corazón, aquella oscuridad que nos lleva a creer que la vida no tiene sentido, que estamos completamente perdidos, que realmente no hay ni razón para vivir, porque hay muchos incluso que piensan que la vida no tiene el sentido ni la importancia y para qué seguir viviendo. ¿No será acaso, hermanos, que tenemos que despojarnos como Bartimeo, que fue capaz de despojarse de aquella capa, nosotros del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de los vicios, de la autosuficiencia humana, del egoísmo, de la apatía? Porque eso es precisamente lo que nos aparta de la gracia y de la presencia del Señor. Dios hoy nos pregunta, como a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que el Señor hoy te hace. Es la pregunta que hoy me formula el Señor. Porque Jesús es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. ¿Qué hemos perdido por el pecado? Porque Bartimeo veía inicialmente, porque él dice, quiero recobrar la vista. Seguramente nosotros hemos podido tener en la vida muchas cosas importantes que forman parte del pasado, que las hemos perdido y ahora no vivimos en esa alegría, en esa paz, sino en la amargura. Hoy podríamos preguntarnos, ¿es acaso el adulterio que me ha llevado a perder el matrimonio? ¿Es acaso la irresponsabilidad que no me ha permitido tener un desempeño estable en mi trabajo? ¿Son acaso los vicios los que me han llevado a la bancarrota? ¿O es mi salud completamente deteriorada también porque he distorsionado el plan de Dios en mi vida? ¿Es la tristeza la que me inunda, la que me embarga? ¿Cuál es la circunstancia que hoy vives? ¿Cuál es mi circunstancia? Porque hoy, como Bartimeo, podemos ser mendigos a la orilla del camino, pero que no podemos desaprovechar la oportunidad del paso de Jesús que ha venido a rescatar y a salvar lo que estaba perdido, del Jesús misericordioso y poderoso, capaz de sacarnos de la oscuridad y de llevarnos a la luz.
el Jesús capaz de transformar nuestra tristeza en alegría y la muerte en vida. Hoy el Señor te pregunta y me pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es un buen momento para interpelarnos, es un momento de reflexionar qué hemos perdido y qué circunstancias ha llevado a que perdamos la luz del Señor y la bendición del Señor. Pero hoy, hermanos, estamos convencidos que le podemos arrancar el milagro al Señor. Una vez más, lo reafirmamos. Es solo a través de la fe que podemos agradar a Dios. Porque cuando confiamos en Dios, le estamos diciendo que no sirve para nada vivir sin su presencia, que la autosuficiencia humana nos lleva a la derrota, al colapso y al fracaso, que dependemos de Él, que estamos necesitados de Él, que nuestra vida tiene sentido es con Él. Y por eso Jesús, que es Dios y es capaz de transformarlo todo, puede venir a nuestro paso a llamarnos, a imponer su mano, a extender su mano y a darnos su gran bendición. Pero lo debemos buscar a Él, en el momento de la necesidad, en el momento de la circunstancia adversa, así como lo muestra la palabra del Señor, cuando Pedro se hundía en aquel momento cuando perdió la mirada de Jesús. Pero cuando se hundía, cuando las circunstancias eran muy difíciles, Él clama al único que es capaz de rescatarlo de ese momento difícil. Ven a salvarme, Jesús. Hoy tenemos que, como Pedro o como Bartimeo, con mucha fe, gritarle al Señor: ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a liberarnos. Ven, Señor, a devolvernos lo que el pecado y el demonio nos ha robado, producto de las circunstancias de nuestras vidas. Hoy confío, Señor, que como Bartimeo podré recobrar lo que la vida me ha robado.